su Atlantic Reloj. Son exactamente las 4 de la tarde. 16 horas. Atlántica, un pueblo en sintonía. Donde quiera que te encuentres, estás en sintonía de tu radio favorita. Doble 8.9, el dial de la familia. El dial de las nostalgias. El dial de los recuerdos. Mañana, tarde y noche, doble 8.9, un pueblo en sintonía. El dial de las noticias, el dial de los deportes. Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. Es tu buena compañera, donde quiera que te encuentres. Doble 8.9, el dial de los negocios, el dial de los amores. Radio Atlántica es tu amiga. 16 horas con 3 minutos en todo el territorio nacional. Ya arrancamos de esta manera su programa Reporteros en el Mundo por Atlántica FM 88.9. Buenas tardes, doctor Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda esa gente que ya está en la sintonía de Radio Atlántica 88.9 y también aquellos que ya están en las redes sociales, están en el Facebook siguiéndonos. Sean ustedes bienvenidos. Un abrazo para todos nuestros reporteros en el mundo. Así es, y vamos a ir rapidito nomás a saludar a nuestro invitado de la tarde. Lo tenemos al doctor Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, para hablar sobre temas importantes. Buenas tardes, doctor. ¿Nos escucha? Hola. Sí, lo escucho. Ahora sí los escucho bien. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Ya entramos en materia para hablar precisamente sobre los temas coyunturales, temas importantes que, bueno, están pues en tela de juicio, sobre el tema de los respiradores, el tema de cómo se está llevando adelante todo esto que involucra la pandemia, doctor. Sin duda es un momento muy lamentable, diría yo, el que estamos viviendo. Cuando más se necesita un trabajo eficaz, un trabajo eficiente desde el gobierno, no se lo está haciendo. Y encima este caso que prácticamente rebasa ya lo que podríamos decir la imaginación que uno puede tener al pensar que hay gente que está velando a sus muertos, hay gente que está sufriendo con un respirador, durmiendo en la calle para cobrar 500 bolivianos al otro día en un banco, haciendo comida en ollas comunes para poder sobrevivir, y otros están robándole la vida a la gente, están robando la plata para poder adquirir respiradores. Compran respiradores con sobreprecio, incluso los compran mal. Entonces, esto realmente nos ha sacudido, nos ha indignado y nos ha mostrado que no se está haciendo bien. Las cosas no están siendo bien hechas desde el gobierno y lastimosamente hay que decirlo. Puede ser más dramático el desenlace de esta crisis si las cosas siguen así. Este hecho debería darle a la presidenta una posibilidad de repensar cómo lo está haciendo,
de poder reconducir el proceso de la gestión sanitaria de la crisis, ver de una forma distinta el trabajo que se requiere, porque aquí lo que vemos es autosuficiencia, se ve soberbia, como que piensan que no requieren apoyo de los municipios o de otras fuerzas sociales o de los actores políticos. Estos son los momentos cuando más fuerza se requiere para enfrentar esta crisis. Sin embargo, la presidenta no ha dicho nada y prácticamente ella cree que las cosas están bien cuando no son así. Buenas tardes, doctor Pedraza. ¿Qué opinión le merece a usted lo que ha dicho la presidenta de que se ha enterado de estas denuncias y ha iniciado la investigación a partir de las denuncias en redes sociales? Bueno, eso también es increíble, ¿no? Es increíble, ¿por qué? Porque nos da a pensar de que ella como que no sabe lo que está pasando en su equipo. Consideremos que esta es la compra más importante, la primer compra más importante que se ha hecho en esta crisis. Y ¿qué habrá estado haciendo la presidenta que no sabe o se está enterando por las redes sociales de que se ha dado el caso de corrupción más escandaloso de su gestión? O sea, eso es lo que más preocupa. Entonces, ¿quién está gobernando? O sea, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Quién está ordenando que las cosas se hagan bien? Porque en momentos de crisis como esta es cuando la corrupción se acentúa. Dos cosas se acentúan cuando hay crisis: el autoritarismo y la corrupción. Y la corrupción se acentúa por una razón, porque las compras hay que hacerlas por la emergencia, porque hay dinero de varias fuentes de donaciones, hay transferencias extraordinarias, hay mucho dinero y por lo tanto se requiere informar, que no sean las compras a escondidas a los amigos para ganar comisiones, para corromperse, las que predominen. En estas circunstancias es cuando el gobierno debió ser transparente. Si hubiera sido transparente esta compra y otras compras más, no hubieran tenido estos casos. Entonces, siempre hemos dicho nosotros, tiene que haber transparencia en las compras, tiene que informarse a qué empresa se le compra, qué se le está comprando, cuánto es el costo del mercado, cuándo va a llegar ese producto al país, qué garantías tienen y tantos otros factores que siempre deben ser tomados en cuenta justamente para evitar que los funcionarios públicos, ministros, viceministros y quien sabe uno más se lleve la plata a su bolsillo. Bien, estamos conversando con el doctor Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, Virginia. Así es. Entre otros temas, es importante saber, doctor, sobre cuál es la posición de Comunidad Ciudadana en cuanto a las elecciones. Hemos dicho siempre que hay que dedicarle a tiempo completo todo el trabajo para cuidar la salud y salvar vidas de la gente. No podemos sentarnos a mirar y contar los muertos, que parecería un ritual de todos los días, ¿no? Tantos muertos, tantos contagiados, tantos sanados, tantos en terapia intensiva. Nosotros, los bolivianos, el gobierno nacional y el gobierno municipal, las gobernaciones pueden salvar vidas, pueden cambiar el rumbo, el desenlace de esta crisis. Podemos mitigar daños, podemos trabajar para que haya menos dolor y menos muerte. Hay que hacer un equipo para trabajar en el oriente de Bolivia, en el Beni y en Pando, donde suman más del 80% de los contagiados. Entonces, esa es nuestra tarea urgente, esa es la tarea de las próximas semanas. Y para ello estamos dedicados nosotros a recomendar, a sugerir, a activar nuestros equipos solidarios en todo el territorio nacional. Y después de que esta etapa transcurra, después de que el pico mayor, la etapa más crítica de la pandemia esté bajo control, recién hay que hacer las elecciones. Las elecciones son muy importantes y urgen hacerlas también, pero primero pensemos en lo que hemos dicho ahora. Y cada vez urgen más justamente por lo que ha sucedido. Este hecho de corrupción disminuye la confianza en la presidenta de una manera dramática, disminuye la legitimidad del gobierno, y un gobierno sin confianza, sin legitimidad, de transición,
no puede conducir momentos tan críticos en una transición política, pero sobre todo en una crisis de esta dimensión. Creemos que las elecciones tienen que hacerse pasada la etapa más crítica de la pandemia, pero tiene que ser este año, porque urge también que haya un gobierno que tome decisiones que emane del voto popular. Hace un momento nos decía usted, doctor, que en tiempos de crisis se acentúan dos cosas, es el autoritarismo y la corrupción. Con relación a esto, yo quiero preguntarle, ¿cómo ve usted o cuál es su opinión con relación a las últimas aprehensiones que ha realizado el Ministerio Público con relación al escándalo de corrupción por los ventiladores, la aprehensión del mismo ministro? ¿Qué opinión le merece esta situación? Esto se hubiera podido evitar si hubiera habido transparencia en las compras, si se hubiera manejado bien las cosas. No se lo hizo y ahí está el caso de corrupción. Ahora, si se tiene que aplicar lo que dice la ley, el Ministerio Público tiene que investigar y obviamente la justicia tiene que sancionar. La presidenta ha dicho una frase que data de hace mucho tiempo y que don Evo Morales la decía siempre, ¿no? Caiga quien caiga, decía Evo Morales. Y no caía nadie, ¿no? O sea, entraba una ministra unos 2 meses y después salía, digamos, a contar sus millones afuera. O entraba un ministro. Entonces, esa frase nos recuerda a este gobierno del pasado, a los 14 años de corrupción y de autoritarismo, de abuso. Estamos, pareciera, con la misma ruta, con la misma hoja de ruta, porque se están repitiendo los hechos. Corrupción, prácticamente en cada uno de los más importantes decisiones que se están tomando. Si no hay sanción, se replica, se reproduce más la corrupción. O sea, la impunidad nace cuando no se sanciona. Y la impunidad es el mejor terreno para que haya más corrupción. Por lo tanto, no hay que sancionar a los funcionarios intermedios o menores. Hay que acabar con la corrupción y eso se lo hace sancionando drásticamente a todos quienes fueron parte de la cadena, pero sobre todo también previniendo. Hay que prevenir la corrupción y se lo puede hacer con la transparencia, publicando todo lo que se hace paso por paso, para que así los corruptos no escondan sus actos y no actúen, ¿no?, bajo el anonimato o entre 4 paredes. ¿Qué opinión le merece, doctor, que un funcionario que trabajaba muy de cerca con la ex ministra Montaño, Gabriela Montaño, pues está involucrado en esta compra? Bueno, muy raro también, ¿no? Porque yo recuerdo que un ministro también había sido funcionario, o sea, cuando posesionó el gabinete de la presidenta, hubo un ministro que había sido funcionario del anterior gobierno y seguramente muchos otros que se han quedado en el Estado. Y sin embargo, este hecho que obviamente no sé cuál es la razón por la que haya mantenido ese funcionario en ese cargo, porque es un cargo de alta relevancia. El director de adquisiciones de una agencia, digamos, o sea, tiene que ser obviamente de confianza de un ministro o de un gobierno en general. Entonces, muy raro de verdad, ¿no? Será por eso que uno está infiriendo que el gobierno ahora se parece cada vez más a lo que hacía el movimiento socialismo en sus 14 años de gestión. En cuanto a las medidas económicas que ha tomado este gobierno, doctor Gustavo Pedraza, usted como candidato a la vicepresidencia con Comunidad Ciudadana, ¿cómo ve estas medidas económicas? Bueno, las medidas que se han tomado para mitigar el impacto de la cuarentena, particularmente en los hogares más humildes, porque hay que decirlo, quienes más han sufrido y están sufriendo en estos momentos son quienes tenían el salario diario, la gente que trabajaba para el día, mecánicos, chapistas, albañiles, constructores, micreros, choferes de trufi, todo ese, panaderos, carpinteros, etcétera. Entonces, esos hogares humildes son los que más han sufrido. Y todo lo que tenga que ver con transferencia, con ayuda económica, es buena. Y eso se ha hecho desde el gobierno. Pero no alcanza, porque el transferirle 500 bolivianos, ¿no?, para alguien que al mes gana al menos unos 2.000 bolivianos y que ya está parado 2 meses,
prácticamente es un paliativo, pero es absolutamente insuficiente. Nosotros creemos que hay que encontrar vías para darle un apoyo más todavía efectivo a la gente. Me parece que hay que tomar decisiones muy estructurales para reactivar la economía, para que se mueran las pequeñas, medianas empresas. Hay que darle salvatajes desde el sector financiero y un conjunto de medidas que tendría que tomarla ya un gobierno con legitimidad del voto. O sea, lastimosamente todavía este gobierno de transición tiene una debilidad estructural, no hay confianza, y las medidas, las decisiones políticas tienen que ser muy bien tomadas, tienen que tener la legitimidad que esta coyuntura exige, porque esta es una situación muy delicada y las decisiones que se tomen ahora van a tener un impacto en el mediano y en el largo plazo. Gracias por su pregunta. Dentro de esto, doctor, dentro de estas medidas económicas, ¿cómo ve usted la situación de que se supone que cuando hay crisis en una empresa o en un estado se tienen que tomar medidas para hacer ciertos recortes o ciertos ajustes dentro de la empresa o del estado? En este caso del estado, ¿cómo ve usted que el gobierno boliviano no habla de hacer ajustes al gasto innecesario del estado, como lo han hecho otros gobiernos, como por ejemplo el de Ecuador? Bueno, sin duda que la crisis sanitaria es lo que ahora está prácticamente convocando a la gestión. El gobierno está dedicado a eso en alguna medida, y en otra medida también se percibe a una presidenta en campaña política, ¿no? No hemos visto otra actitud. Creo que eso le corresponde a un gobierno que sea elegido por el voto popular, porque hay que hacer muchos cambios. Hay que hacer muchos cambios sobre la matriz económica, sobre el sector de la salud, la educación. Tienen que haber cambios muy importantes, pero que tienen que ser acometidos, gestionados ya por un gobierno que sea elegido, que tenga una gestión de 5 años y que emerja del voto. Les agradezco su amabilidad. Yo tenía una reunión a las 4 y de verdad me hice un paréntesis para atenderlo. Siempre será para mí un gusto poder conversar con ustedes. Le agradecemos. El gusto es nuestro, doctor. Gracias por atendernos. Gracias, doctor. Gracias por su amabilidad. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos con el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, el doctor Pedraza, Gustavo Pedraza, que, bueno, hizo un paréntesis en sus compromisos que tenía el día de hoy, justo a la misma hora, para brindarnos esta entrevista. Sí, muy amablemente, hubiéramos querido, como él dijo, conversar más, será en otra oportunidad, pero ahí está el doctor Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, honrando su compromiso de que tenía una entrevista con Radio Atlántica y Reporteros en el Mundo. Así es, nos vamos a un corte comercial y luego continuamos con la segunda parte de Reporteros en el Mundo. Ya volvemos.